Hora de la mañana ya nos atiende Elise, estoy pronunciando bien el nombre, Elise Ann Allen. Elise, muy buenos días. Bueno, buenos días desde aquí, desde Lima. Buenos días a los dos. Muchas gracias por tenerme. Bueno, en primer lugar queríamos felicitarte porque el libro es maravilloso, está escrito de una manera muy fácil, muy amigable, pero sobre todo por la experiencia con envidia sana, comprendiendo tu experiencia y tu relación particular, como decía Fernando I, con quien era el obispo de Chiclayo, Robert Prevost. Hay una relación personal que finalmente se ve reflejada en el libro, pero que al mismo tiempo te permite aproximarte a la persona, no solamente al personaje. Y yo quisiera preguntarte cómo se produce ese primer acercamiento y cuál es la sensación que te produce ya entrevistarlo una vez que se ha convertido en papa, en el máximo líder de la Iglesia Católica. Mira, entrevistar al Papa es siempre una emoción muy fuerte y muy grande, ¿no? Es una oportunidad que no muchos periodistas tienen. Yo tenía esa experiencia en parte por la relación o la conexión que tenía con el Robert Prevost, que nos conocemos en Perú actualmente, cuando él estaba ya obispo de Chiclayo en 2018. Yo estaba en Perú haciendo algunas noticias. Yo también he investigado el caso Solilicio mucho. Entonces yo estaba también investigando este caso. Él, como presidente de la Comisión para la Protección del Menor en este año, ah, no, fue natural conversar con él, no sobre el Ujú. tema, porque él estaba propio investigando por los obispos. Entonces, eso fue nuestro primer contacto, ¿no? Una conversación en 2018. Y después, nada, hasta 2023, cuando Francisco lo llamó a Roma. Entonces yo vivo aquí, hemos pedido, yo y nuestro editor, que es mi esposo también, hemos pedido una cita con él para presentarnos, conversar. Él conocía, yo ya, también mi esposo han encontrado en un momento también, cuando él estaba prior general, ¿no? De su orden en Roma en los años, ¿no? Los primeros años de 2000, ¿no? Entonces, eso fue nuestra conexión. Fue una conversación muy amable. Lo hemos invitado a cenar a nuestra casa una vez. Entonces, estaba con nosotros en casa en octubre para cenar. Entonces, hay una cercanía, ¿no? Es algo que muy, muy profundo. No somos muy amigos, no éramos muy amigos, sí, pero había una conexión, un ligero amistad, Claro, deciría, ¿no? claro. Antes. Entonces, Y este una proyecto nació percepción, me imagino desde eso. tuya, claro, como periodista, entrenada, digamos, en leer las personalidades. Hay episodios en el libro que son realmente reveladores, porque si algo hemos destacado los peruanos ha sido, por ejemplo, la manera en que se comportó el obispo de Chiclayo durante situaciones complicadas, como el fenómeno del niño o como la pandemia. Pero Robert Prevost llega al Perú en 1985, en una coyuntura bastante particular, marcada sobre todo por la violencia terrorista. Y quienes lo conocieron en ese momento hablan de una persona silenciosa, incluso tímida, pero profundamente sensible. ¿Tú dirías que es una buena manera de definir la personalidad de quien hoy es el Papa León XIV? Sí, exactamente. Es él, ¿no? Él es una persona así muy sencilla, muy tranquilo, muy calmo, muy sereno, pero muy también honesto, sincero. Y en nuestras conversaciones yo tenía la impresión que él quería realmente ser transparente, ¿no? Es uno am, que sí, si tú le pides una pregunta directa, él quiere darte una respuesta directa, ¿no? Y honesta. También si no puede decir todo, ¿no? Es una persona que tiene un perfil como un pastor muy cercano a la gente, llegando en Perú, como ha dicho, ¿no? En un contexto muy complicado en estos años. Fue muy complicado, la gente tenía muchas necesidades y rápidamente tenía un perfil como un pastor muy cerca a la gente, que estaba siempre a su lado y involucrado con ellos en todas las crisis que han pasado en esos años y también cuando estaba obispo, que fueron más crisis sociales, ¿no? Con la migración, etcétera, ¿no? Es como siempre ha tenido ese perfil de una persona muy sencillo, muy tranquilo, muy cercano. Señora Ellison, usted como es norteamericana le ha preguntado al Papa, tal y como consta en la entrevista que transcribe en el libro, qué se siente él más si norteamericano, estadounidense, ¿no? O peruano, y él le dice que los dos,
Pero como usted está insatisfecha con esa respuesta, le pregunta, ¿y si jugara fútbol la selección de Estados Unidos con la del Perú, por quién estaría usted? Para que ya se defina en términos de sus afectos. Y él contesta, buena pregunta, probablemente por el Perú, solo por lazos afectivos, si se quiere. Supongo que le ha contestado eso con una sonrisa, ¿no? Sí, 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 por supuesto, ¿no? Como si le digamos, afectivos son muy importantes para él, ¿no? Que él formó su comunidad. La comunidad es muy importante para él, ¿no? Siendo agustino, ellos son expertos en la comunión, en la comunidad, ¿no? Es un aspecto muy particular de este orden religioso, ¿no? Entonces, él tiene un sentido, una sensación muy fuerte de comunidad. Entonces, cuando se formó su comunidad, con su gente, sí, con su diócesis, también en Trujillo, ¿no? Con la gente de sus parroquias, hay los legados muy fuertes y eso crea, sí, una afección. Y también el fútbol es algo que es un poco más popular, ¿no? En Perú y también en América Latina que en los Estados Unidos, decir la verdad, ¿no? Entonces, él, hablando con él, conociendo un poco, sí, es muy gringo, es bien gringo todavía, pero um, si vea también el gran afección que tiene para el Perú. Y se ve también en su respuesta, ¿no? A esta pregunta. Claro. Ahora, hay también una pregunta y una parte de la entrevista que habla de el salto, ¿no? Es decir, convertirse en papa debe ser un reto complicado. Y él reconoce, él dice, me falta mucho por aprender, porque se ha lanzado ahora como líder mundial, ahora se reclama una voz, una presencia en asuntos muy álgidos y muy complejos, como por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania y otros temas globales. Me gustaría que nos comentaras cuál fue la respuesta del Papa y cómo lo sentías tú, cuál era tu percepción sobre ese proceso de aprendizaje que él ha dicho haber iniciado cuando regresemos de una breve pausa que debemos hacer para escuchar la primera entrevista que esta periodista le ha realizado al Papa ya investido como líder de la Iglesia Católica. Y la pregunta, Elis, que te hacíamos antes de ir a la pausa es, ¿cómo has visto tú que él, reconociendo que tiene mucho por aprender, porque el salto, digamos, de ser obispo, de trabajar en un país como el Perú, a de pronto estar sentado en el Vaticano, es algo que abruma a cualquiera, por muy preparado que haya estado él, ¿no? Incluso cuando se espera y hay una enorme expectativa por saber, por ejemplo, cuál es la posición de un nuevo papa con relación a temas tan importantes y globales como la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál ha sido tu percepción y cómo te responde él cuando le haces la pregunta de su adaptación a esta nueva posición que hoy ocupa? Es una buena pregunta, ¿no? Porque el obispo, ¿no? El cardenal Robert Prevost fue alguien con un perfil muy bajo, entonces fue muy desconocido para muchos, ¿no? Conocido más en Perú, pero también en Perú tenía un perfil muy bajo, entonces no daba declaraciones públicas, ¿no? Él es uno que siempre ha hecho su trabajo, lo ha hecho bien, pero sin crear mucho ruido, ¿no? Entonces me dijo que sí, está aprendiendo, ¿no? Su rol como papa todavía, ¿no? Que no es, me he hecho con esas palabras que no estoy abrumado, ¿no? Es que si es algo nuevo, que paso a paso voy a entender, ¿no? Como uno está tranquilo con un perfil muy bajo, el próximo día estás en la luz global, ¿no? Entonces es algo que yo creo que esos primeros meses son muy intensos para él. Él fue muy honesto de eso, que hay que aprender mucho, ¿no? Pero es uno que quiere tomar sus tiempos, ¿no? Estamos viéndolo que en esos meses está bien tranquilo aquí en Vaticano, no está haciendo mucho ya, ¿no? Tiene sus eventos, ¿no? Para el año jubilar que la iglesia tiene en este momento, hasta el enero, tiene muchos eventos para ese año jubilar y está haciendo sus cargos, ¿no? A los eventos que tiene en calendario, pero sin hacer muchas decisiones muy importantes hasta ahora, ¿no? Él es uno que quiere mirar, guardar, aprender, escuchar, hablar con su gente antes de hacer cambios de personal, antes Claro. de tomar decisiones grandes. Entonces,
es uno que tiene, sí, un sentido de tranquilidad con Claro. su cargo. Es uno que siempre está en posiciones de administración, ¿no? Desde Sin cuando él embargo, tiene 30 años, sí. está un administrador. Entonces, no es algo nuevo para él No, gobernar. claro, pero sí es una Es persona solo en otro nivel, pero hay claro, que aprender cómo hacer como líder global. claro, exacto, a eso iba, ¿no? Es un proceso. Sin embargo, él ya tiene algunas posturas bastante claras. Ha dicho las Naciones Unidas deberían ser el lugar donde se afronten muchas de estas cuestiones cuando le preguntas por el tema de la guerra. Desgraciadamente parece generalmente reconocido que las Naciones Unidas, al menos en estos momentos, han perdido su capacidad de reunir a la gente en torno a cuestiones multilaterales. Y esa ya es una opinión interesante, es un punto de vista, a ver, bastante audaz, si se quiere, para un papa que se está estrenando en el cargo. Sí, no, eso también una postura que Francisco, el Papa Francisco tenía muy claro, es que las relaciones multilaterales son en riesgo, son débiles, ¿no? Es que hay que reforzar estas estructuras, como las Naciones Unidas, ¿no? Es que ya no son capaces de reunir a la gente para resolver problemas. Eso es una cosa que el Robert Prevost tenía una perfil, ¿no? Fue visto como muy capaz de unir a la gente para tomar decisiones y ir adelante respondiendo a las necesidades de su gente, de su mundo. Entonces, vemos lo que puede hacer con el Papa. Ya decir estas cosas públicamente, sí, es una cosa, sí, tiene razón, está tomando una posición, también ha hablado fuertemente con temas sociales, ¿no? Que Sí, perdona mi español aquí, ¿no? Que la hay la discrepancia. diferencia entre los empleados los dueños, ¿no? De Sí, las Claro. compañías. Es que hay una gran diferencia, ¿no? Ese crea un sentido de desigualdad, ¿no? Es que hay que también guardar a esto, ¿no? Entonces, se sin duda. está hablando poco a poco, estamos escuchando su voz ya en temas sociales y temas como multilaterales, cómo se relacionan las naciones unos los otros, ¿no? Es que él como Francisco ve que hay algunas cosas sí que hay que afrontar ahora también Sí, porque el mundo está un poco en crisis, ¿no? Él habla de las guerras que hay, ¿no? sin duda. En Señora Ucrania, en Ellison, Medio sí. Oriente. Él cree que la gente, las naciones realmente deben unirse para encontrar una solución pacífica a estos conflictos, para los problemas en el mundo. Y hay que hacerlo con un poco de urgencia. Señora Ellison, efectivamente usted aborda, desde que lo vino a visitar cuando era obispo acá, varios temas que han sido delicados, algunos puntos que yo no conocía de su trayectoria, porque, por ejemplo, publica una foto del por entonces sacerdote Robert Prevost, todavía no obispo, ayudando a que se recolecten firmas en apoyo a la Comisión de la Verdad el año 2001. Y parece que ha sido una persona comprometida con jóvenes que creían en la conveniencia de que el país se dote de una Comisión de la Verdad y de la reconciliación. Pero también usted habla con él sobre el problema palestino, específicamente el día de ayer, como usted sabrá, porque está en Roma. Él ha hecho una declaración de solidaridad con los palestinos que están siendo obligados a abandonar su tierra en la ciudad de Gaza. Y este es un tema que ha hablado usted con ella. Y finalmente, un tercer tema delicado también es el del sodalicio, porque usted misma, tengo entendido por lo que dice en el libro, ha sido miembro de la Fraternidad Mariana, que formaba parte de la órbita del sodalicio, y ha hablado usted con el Papa y hace saber que él estudió muy de cerca esos temas con un sentimiento de solidaridad con las víctimas y que por eso mismo tuvo mucho cuidado en leer las investigaciones periodísticas, según lo que dice usted, hechas por nuestros colegas Pedro Salinas y Paola Ugaz. De manera que es un tema que él ha estudiado cuando era acá y ha asumido responsabilidades frente a él, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que sí, sí, está muy involucrado en este tema por su posición, ¿no? Como presidente, lo del silicio, ¿no? Como, con su posición como presidente de la Comisión para la Protección del Menor.
Y también yo creo que Francisco pidió también algunas cosas más para investigar. Entonces, él estaba siempre en primer línea, ¿no? Investigando este caso. Y tenía muy claro los problemas que hay, ¿no? Con este orden. Y es uno que está muy de la línea de Francisco en suprimirlo, porque como él me dijo, es que hay fuertemente un sentido del lavado del cerebro, ¿no? De la gente, Lavado hasta de el cerebro, punto sí, que de se cerebro. descreditan cualquier persona que busca hablar de los abusos, ¿no? Y de sonar la alarma, ¿no? De los abusos, que ese es un seño de un problema muy profundo, ¿no? Y él ha estado siempre uno que muy atenta a las víctimas, a la gente, las necesidades de la gente. También se ha mencionado también la Comisión, ¿no?, de Justicia. Él está siempre muy involucrado en estos temas difíciles. Es que no tenía miedo, no tiene miedo, yo creo todavía, a entrar en estos temas y buscar la manera justa de ir adelante y resolverlos, ¿no? Pero siempre al lado de la gente, ¿no? Por ejemplo, con la Comisión de Justicia, estaba siempre animando a la gente en sus necesidades, animando, sí, a jóvenes agustinos en su comunidad que querían involucrarse, ir a las protestas, sí, van, pero para animar a la gente y estar como pastoralmente con la gente, no para ser involucrados en la política, ¿no? No fue nunca una tema política. Y él, similarmente con la guerra en Gaza, ¿no? Está hablando de las necesidades de la gente allá. ¿Quién está en necesidad? Hay la gente que no tienen una asistencia humanitaria, y esa es una cosa como pastor, que él lo mira no desde un punto de vista político, pero como un pastor. Y eso también es una diferencia entre él y Francisco, por ejemplo, que Francisca siempre como pastor tenía un instinto más político que León. León no tiene este instinto político, es más como pastor, y como papa va a afrontar estos temas, pero en manera muy, muy pastoral, sin como si el tono político que Francisco podría tener a veces. Interesante, interesante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nuevamente, felicitaciones por el libro, altamente recomendable para cualquiera que quiera explorar un poco más quién es el nuevo Papa León XIV y disfrutar de esa conversación que ha podido sostener con el Papa estadounidense, pero peruano al mismo tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Buenas tardes y muchas gracias para usted. Ya es la tarde, son las 3 de la tarde y media en Roma, Vaticano, donde se halla la periodista norteamericana Elise Ann Allen, autora del libro León XIV, Ciudadano del Mundo, Misionero del siglo XXI, fruto de sus conversaciones con el Papa, tanto en el Perú como en el